mí presentar de nuevo al doctor Francisco Rodríguez para que nos dé su conferencia de Bitcoin y Ethereum. Hasta dónde puede llegar el doctor Francisco, pues es bien conocido, no requiere mayor presentación, pero pues es un investigador Simvestab 3D del Departamento de Computación. Él es graduado en la licenciatura en la Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en ingeniería eléctrica con especialidad y doctor por la Universidad de Oregón. Y pues tiene un trabajo muy destacado a nivel mundial en temas de criptografía con un grupo muy interesante, muy potente. Ahora nos platicará de esta conferencia y bueno, pues sin más, dejo el micrófono a disposición del doctor Francisco Rodríguez Enríquez. Muchas gracias, Matías. ¿Sí me escuchan bien? ¿Y ven mi presentación? Sí se escucha y se ve. Sí. Okay. Gracias. Sí. Gracias. Y veo tu presentación. Excelente. Gracias al doctor Matías por invitarme nuevamente a estar aquí en el seminario. Vale la pena decir que digamos que estoy de una manera extraordinaria gracias a la gentileza del doctor Matías, porque yo le solicité dar este tema una vez más. Y digo una vez más porque yo di un tema similar hace ya 3 años, y se llamaba Bitcoin, un viaje inesperado, me parece que se llamaba la presentación. Está disponible en mi página. Gracias a todos por estar aquí. Y ahora quisiera dar como una continuación, una segunda parte de lo que ha sido este viaje, que fue inesperado en un momento dado y que ahora pareciera que llegó para quedarse. Y no quisiera nada más hablar de Bitcoin, sino tanto de Bitcoin como de Ethereum, aunque todos los ejemplos, la mayoría de los ejemplos que voy a mencionar se refieren al Bitcoin, que es la mamá de los pollitos en cuanto a criptomonedas, de las miles y miles que hay. Y bueno, vamos a comenzar. No voy a poder quizás profundizar mucho en los temas porque le voy a preferir dar una presentación amplia en vez de profunda, pero este tema da para mucha tela para cortar y podría perfectamente darse un curso que posiblemente lo estaremos ofreciendo próximamente en la maestría del Simvestab y que se va a llamar algo así como criptografía financiera, a reserva de revisar el tema, el título de la clase. Sería algo así como criptografía financiera por las muchas aristas que hay que revisar sobre este tema. Entonces, sin más, comenzamos. Voy a decir algunas cosas un poco básicas, pero para tratar de que todos en la audiencia estemos en la misma sintonía. Y bueno, primero hablamos con estas imágenes del Museo del Oro de Bogotá, de las funciones del dinero. Y sin importar cuál sea su materialización, vamos a ver en esta presentación 3 materializaciones diferentes del dinero. En la economía de una sociedad, el dinero cumple con 3 funciones principales. Esto está... Francisco, yo te veo a ti, pero no veo tu presentación más que en pequeñito. No sé si es el caso de todos. No sé si se ve bien. Ah, no, ya. Correcto, muy bien. Gracias, correcto. Perdón, nada más, si alguien lo ve pequeñito, nada más dele clic en el cuadro chiquitito que se ve para que tome la imagen de la presentación en lugar del video. Excelente, gracias. Gracias, Paco. Vale la aclaración. Sí, entonces continuaríamos. Decía yo de que las funciones que tiene el dinero están presentadas de manera magistral e inolvidable para la humanidad en el libro El Capital de Karl Marx, y se habla de 3 diferentes funciones que tiene el dinero en la sociedad. El dinero sirve como un medio de cambio para evitar los trueques o hacerlos de una manera más eficiente. Entonces esa es la primera funcionalidad que tiene el dinero en una sociedad. La segunda es como una unidad de medida, cómo saber cuánto vale una gallina, cuánto vale una casa, cuánto vale una camisa. Para eso nos sirve en la sociedad el dinero como una unidad de medida. Y finalmente el tercer
uso que se le da al dinero en una sociedad es como un depósito de valor. Si yo tengo un sobrante de producción, ¿cómo hago para guardar ese sobrante de producción? Y entonces una manera de hacerlo es transformar mi sobrante en dinero para que se convierta en ahorros. Y esas son las tres funciones principales que se obtiene con el dinero en una sociedad. Y las materializaciones del dinero, bueno, la clásica, digamos, que nos viene desde el siglo VIII, que un emperador chino mandó a hacer los primeros billetes en la historia de la humanidad, o al menos que tengamos el registro. Y la primera materialización entonces sería el dinero en efectivo, que lo estamos viendo ahí en pesos mexicanos. Estamos acostumbrados a sus ventajas, aunque quizás algunas veces no nos ponemos a reflexionar sobre ellas, pero si se fijan, por naturaleza per se, digamos, el dinero en efectivo nos ofrece el anonimato. Nunca se nos pregunta la identidad para poder comprar cosas con dinero efectivo, para comprar bienes. En su contexto de validez, en el caso de los pesos mexicanos, principalmente en la República Mexicana, pero no nada más limitado a la República Mexicana, se acepta en cualquier lugar con un manejo simple y es fácilmente transferible y permite dar cambio sin necesidad de que el sistema esté funcionando, haya conexión a internet y ese tipo de cosas. Sin embargo, tiene muchas desventajas también. El propietario del papel moneda es quien lo porta, precisamente su anonimato se puede volver en contra nuestra, puesto que si alguien nos lo roba, pues ya perdimos posesión sobre este dinero y no hay manera de demostrar que nosotros somos los legítimos dueños. Es difícil y peligroso transportar grandes cantidades de dinero, como todos lo sabemos y lo hemos padecido bastante en nuestro país. Y las transacciones deben realizarse de manera personal, no se pueden hacer de manera en línea. Esta es una segunda materialización del dinero, que es el dinero plástico. Por favor, no lo vayan a confundir con el dinero electrónico o las criptomonedas, que es la tercera materialización. El dinero plástico le llamaríamos así al que está basado en tarjetas de crédito o débito. Las ventajas es que permite solucionar algunos de los problemas que habíamos mencionado en la lámina anterior. Se logran hacer grandes transacciones de sumas de dinero. Yo puedo comprar, en teoría, productos muy, muy caros usando estas tarjetas de crédito, cosa que con el dinero en efectivo sería complicado en la práctica. Es fácilmente portable, su uso es seguro, porque si me roban la tarjeta, por ejemplo, yo puedo reportar, si hacen un mal uso de ella también, al menos teóricamente. La transacción puede realizarse aún si el comprador no está presente, es decir, transacciones en línea. Se puede obtener dinero en efectivo a partir de la tarjeta de débito, por ejemplo, y permite revocar transacciones en caso de que haya habido errores. Sin embargo, las desventajas es que no hay anonimato. Si ustedes quieren hacer algo, una compra de un bien de una manera anónima, sería una pésima idea usar tarjetas de crédito, pues porque pueden ser utilizadas para rastrearlos precisamente. Requiere conexión en línea y no es transferible entre particulares. Yo no puedo decir transferir dinero de un particular a otro usando mi tarjeta de crédito o débito. Entonces, tratando de tener un balance entre lo mejor y lo peor de estas dos materializaciones del dinero, desde los años 80 se había planteado la idea de crear dinero electrónico. Y la idea era tratar de tener todas las ventajas de cada uno de esos dos mundos que mencioné anteriormente, el dinero en efectivo y el dinero plástico, o tratando de disminuir las desventajas. Entonces, lo que se planteó es que permitir con el dinero electrónico, que serían ahora lo que vamos a ver como criptomonedas, diversos grados de anonimato, incluso un anonimato total, que fuese transferible, divisible, que no estuviera asociado a ninguna entidad bancaria, o sea, que no fuera un Visa o un Mastercard y esas grandes compañías, American Express, o incluso ningún gobierno de ningún país, como puede ser el dinero en efectivo, que es acuñado por una casa de moneda de algún país soberano, y podría ser utilizado para descentralizar actividades comerciales. La desventaja, sin embargo, es que, como vamos a ver, las transacciones suelen involucrar un esfuerzo computacional grande. Bitcoin se ha mencionado como probablemente la empresa de nuestra civilización más antiecológica, por las ingentes cantidades de energía que se necesitan para hacerlo funcionar. Además, puede ser usado en negocios turbios. Por ejemplo, imagínense ustedes situaciones como chantaje. En el caso de computación conocemos la situación del ransomware, en donde básicamente nos pueden
secuestrar una base de datos y después pedirnos una recompensa, típicamente en bitcoins, para recuperar esa base de datos. Y una desventaja que hemos visto y que ahora mencionábamos con el doctor Matías al inicio de esta presentación es que las criptomonedas muestran una enorme volatilidad, dificultando la tercera función del dinero, la que mencionaba yo en una de las primeras láminas, que el dinero como depósito de valor. Si yo voy a guardar mis ahorros allí, pero esos ahorros un día valen 5 y el día siguiente valen 50 y quizás más adelante 3, entonces difícilmente van a poder cumplir con esa funcionalidad que debe tener el dinero. Y esas son algunas de las características que hacen que las criptomonedas en este momento, como un sustituto del dinero o de las otras materializaciones del dinero, no estén como se dice, maduras, sino que sea una cosa prematura todavía, pero está en el camino de serlo. Desde el punto de vista de computación, queremos varias cosas. Queremos que el dinero sea independiente de los medios electrónicos, que no dependa de un cierto tipo de comunicación. Debe ser seguro y en particular debe resolver el problema del doble gasto. Esto es muy interesante y me voy a regresar a esto más adelante en la presentación. El doble gasto significa si yo voy a crear dinero electrónico, no le puedo hacer, si me van a dar monedas electrónicas, no les podría yo hacer copy-paste y si yo pido 10 monedas electrónicas y de repente le doy copy-paste, ya creé 1.000.000, ¿no? Y ya tengo no 10 monedas, sino 1.000.000 de monedas, porque estas son falsificables. Precisamente una de las cosas que el dinero las materializaciones tradicionales del dinero trataban de evitar. ¿Cómo evitar ese problema de repetir monedas y que se conoce en la parte técnica como el problema del doble gasto? Básicamente, que una moneda se utilice para comprar una camisa en una tienda y quizás una llanta en otra tienda más. Y ese era un problema que tuvo de cabeza los criptógrafos por varias décadas, un par de décadas. Garantizar el anonimato, que sea transferible, era una propiedad muy importante que queríamos emular a partir del dinero en efectivo. Que fuese divisible, es decir, que se pudiera dar cambio, que fuese eficiente. Entonces, esas eran las características que se propuso este pionero de la criptografía, un profesor ahora ya prácticamente retirado de la Universidad de California en Santa Bárbara, David Shum, que en los años 80 planteó este tipo de criptografía del mundo real. Él también es el autor de la criptografía que permite tener voto electrónico. Él fue uno de los pioneros también en eso. En el caso del dinero electrónico, él fundó varias compañías, en particular esta que dice aquí, DigiCash. Todas esas se fueron a la quiebra, nunca funcionaron del todo bien. La idea que tenía Shum para lograr este dinero electrónico era crear una entidad banco, que era una entidad informática, y ella estaba a cargo de verificar la correctitud del sistema de pagos. No voy a entrar en detalles, pero básicamente Shum se imaginó una entidad banco y que hubiera una tienda y un comprador, y entonces habían 3 protocolos: el protocolo de retiro del banco hacia el comprador para que el comprador retirara sus monedas digitales. Después, en un segundo protocolo y en una segunda fase, el comprador las monedas que había adquirido el banco las gastaba con la tienda, y también en un tercer protocolo la tienda le decía al banco: he recibido estas monedas, por favor devuélveme dinero real. Más o menos, esa es la idea en muy grosso modo de que se imaginó Shum y que la implementó. De hecho, nosotros también la implementamos en el Simbesav en una tesis ya un poco añeja, con el maestro Efraín Clemente Cuervo. Fue una tesis de maestría, fue muy divertido hacerla. Se implementó ahí un monedero digital móvil, le llamamos, porque se en las no era tanto usar celulares, sino que las agendas digitales que le llamábamos en esa época, hace 15 años, más de 15 años. Esto nunca funcionó. A ver, permítanme que aquí. Perdón, se había trabado. Ajá, el dinero electrónico, hubo poco interés por parte de las grandes bancos comerciales en promover el concepto del dinero electrónico. También hubo rechazo de organizaciones activistas tales como el movimiento de Cyberpunk, que
que planteó que era otra manera de hacer American Express o Visa o Mastercard. En realidad, esa situación se comprobó en el 2010 en un caso muy sonado y que sigue siendo ahora, 11 años después, sigue siendo sonado. Es la persecución que ha habido sobre este personaje que ustedes lo reconocerán, Assange, el fundador de Wikileaks. Y a él lo quisieron amordazar, su organización, el gobierno de Estados Unidos, independientemente del gusto que uno pueda tener o no por este personaje, en el sentido de que se prohibieron a todas estas compañías que recibieran donativos de los simpatizantes de Assange a través de Visa, Mastercard, PayPal, etcétera. La idea era asfixiarlo económicamente a Assange y se firmó incluso una ley ejecutiva que fue firmada por los senadores McCain, este que acaba de morir y que los Estados Unidos ven como héroe de guerra, ustedes lo recuerdan, si han seguido la política de Estados Unidos, el senador Lieberman, y entonces ellos firmaron una ley ejecutiva para prohibir donativos a Wikileaks a través de todos los medios tradicionales, vamos a decir, que existían en el 2010. Eso obligó a Julian Assange a pedirle a sus simpatizantes que por favor le donaran dinero usando Bitcoin. Pero estábamos hablando del año 2010, cuando el Bitcoin valía 8 centavos de dólar. 8 centavos de dólar. Ahora, Wikileaks y Julian Assange son una de las organizaciones a nivel mundial multimillonarias, porque recibieron esos Bitcoins a razón de 8 centavos de dólar, cuando ahora, como vamos a ver más adelante, cada Bitcoin vale $43,000. Y aquí Julian Assange recientemente, hace unos años, escribió este Twitter diciendo que le agradecía enormemente, que estaba profundamente agradecido al gobierno de Estados Unidos, en particular a esos senadores, por haber promovido esa ley que lo habían hecho a su organización millonaria con un retorno puso él de 50,000% y creo que se quedó corto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue la suerte que tuvo Assange? La suerte que tuvo es que cuando lo quisieron ahorcar en el año 2010, justo había pasado aproximadamente 1 año y medio desde que había aparecido uno de los personajes más misteriosos que se puedan ustedes imaginar en la historia de la informática, que es nada menos ni nada más que don Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea este personaje. Porque Satoshi Nakamoto tomó las ideas de Shum, pero las llevó a un nivel nunca antes visto. Escribió un artículo, Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Lo publicó en un foro criptográfico, pero no académico, sino que simplemente algo así como una discusión a nivel blogueros. Y lo publicó bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Eso fue en octubre del 2008 y ya pasaron, vean ustedes, 12 años desde que se publicó ese artículo y en teoría todavía no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, pero eso es una cosa ridícula porque sabemos que en esta sociedad nadie puede permanecer anónimo por mucho tiempo, lo saben muy bien, por ejemplo, los narcos. En cuanto alguien usa el sistema, es rastreable y entonces no puede ser que una persona como Satoshi Nakamoto, que nos dejó un corpus de unos 1,000 correos electrónicos dirigiendo a los ingenieros vía internet para formar el sistema de Bitcoin, que no sepamos quién es él. Hay muchas teorías conspiratorias y me voy a referir a esto hasta el final de la presentación. Esta es una visión artística de cómo podría lucir Satoshi Nakamoto, el famoso personaje que, por cierto, yo acabo de estar en un acto de la Organización Internacional de Criptografía y siempre se postulan a los profesores más reconocidos en el área de criptografía a nivel, se llama IACR, esta organización, y también siempre se solicita a la IACR que se envíen candidatos a recibir el premio. Todos los años el candidato número 1 es Satoshi Nakamoto y el presidente de la IACR tuvo que decir, ya por favor no nos envíen como candidato a Satoshi Nakamoto, no le podemos dar el premio porque no sabemos quién es, pero ya entendemos de que la comunidad criptográfica quisiera que se le diera el premio a él. Bueno, voy a hablar de algunos ingredientes criptográficos de Bitcoin para que nos llevemos un poco el sabor de cuál es la criptografía que está detrás de estas criptomonedas. El concepto más importante es un concepto inventado en 1977, 76 y 77 en dos artículos, uno que fue propuesto por Diffie y Hellman, Nuevas direcciones en la criptografía, y otro por Rives, Adelman y Shamir, al año siguiente sobre el sistema RSA. Básicamente la idea de la criptografía de llave pública
es que a cada usuario se le da una pareja de llaves, una llave pública y una llave privada. Y todos los demás usuarios que quieran cifrarle algo a la persona, al personaje Alicia, como se le llama aquí en esta lámina, lo que deben de tener es la llave pública de Alicia y utilizar la llave pública de Alicia para cifrar una cierta información. Ustedes pueden pensar este concepto de criptografía de llave pública y privada como que una llave se parte en dos mitades. Una sirve para cifrar y la otra sirve para descifrar. Entonces, con la llave pública se cifra la información que se le quiere enviar a Alicia, y dado que Alicia es la única poseedora de la segunda mitad de la llave, Alicia podría descifrar esta información. Entonces usamos, recalco, llave pública de Alicia para cifrar la información, y usamos su llave privada, ella usa su llave privada para descifrarla. Este concepto básico de descifrar una información se cambió rápidamente a un concepto un poquito más interesante o igual de interesante, pero novedoso en aquel tiempo, en 1976-77, que se llama la firma digital. Y para poder firmar documentos usamos una función auxiliar que se llaman funciones picadillos. En inglés se llaman funciones hash. Básicamente aquí lo que se muestra, hash significa moler, digamos en inglés, ¿verdad? Como carne molida. Entonces aquí se agarra un documento digital. Por ejemplo, aquí estamos viendo los datos típicos de una factura digital en México. Se utiliza un algoritmo de resumen, y de eso se produce una huella digital de este documento digital. Entonces es una huella digital al cuadrado, digo yo siempre en broma cuando estoy dando mis clases, en el que ese es el resultado que arroja la función resumen. Esta sería una función MD5 de esta información que está acá, una de las funciones picadillos famosas hace algún tiempo, ahora ya rota, ya no se considera segura, pero en fin, la idea es de que cualquier documento digital produce una salida, y esa salida es considerada como la huella digital en el sentido clásico, digamos, de la humanidad, de un documento digital. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier otro documento digital que yo le quiera hacer una función picadillo me debe de dar un resultado diferente, porque debe ser único. Debes identificar a cualquier documento digital, trátese de una cadena, como en este caso, o trátese de un PDF o de un video, de lo que sea, siempre va a producir una salida con un tamaño fijo y único, en teoría único. Por ejemplo, en esta lámina que yo les propongo aquí, dice este mensaje: el dinero se hizo redondo para que ruede y de papel para que vuele. Si uno le aplica otra función picadillo que también ya está rota, que se llama SHA-1, ese es el resultado que daría. Este sería su huella digital. Si ustedes le cambian la E mayúscula por una E minúscula, entonces la huella digital cambia, porque ya no es el mismo mensaje. Así haya cambiado solamente en un bit, cambia drásticamente el resultado de esta función SHA. O si le ponen en mayúscula la primera E de dinero, la E de dinero, entonces también les produce un picadillo diferente. No es un generador de números aleatorios. Si yo n1000 veces le saco un picadillo a este mensaje, n1000 veces voy a obtener la misma salida. Estoy obteniendo una huella digital. Y este se utiliza, aquí se maneja de una manera esquemática y resumida para firmar documentos digitales. Básicamente, vamos a usar la criptografía de llave pública, pero en reversa. Recuerden que cuando queríamos cifrarle una información a Alicia, usábamos su llave pública y ella descifraba usando su llave privada. En el caso de que Alicia quiera ser la signataria, entonces lo que va a hacer ella es agarrar el mensaje que quiere firmar, le saca un picadillo, y al picadillo al resultado de esa función picadillo, que sería huella digital, le aplica su llave privada para firmar el mensaje. Y entonces envía hacia el mundo, hacia donde ella quiera probar que ella firmó ese mensaje, manda el mensaje en claro, o sea, no estamos buscando confidencialidad, y adjunta la firma digital. La persona que quisiese verificar esa firma, lo que agarra es el mensaje, le saca una función picadillo, y también agarra la firma y agarra también la llave pública de Alicia. Recuerden la otra mitad, recuerden que se firmó con la llave privada, aquí se verifica con la llave pública, entonces se abre la firma y se comprueban si lo que resulte de abrir esa firma y lo que resulte de sacar el picadillo, el mensaje original, son lo mismo. En caso de que sean lo mismo, se dice que la firma verifica bien, y si no, falló. Vean ustedes que la firma digital, a diferencia de la firma autógrafa que venimos haciendo desde que tenemos uso de razón, tiene que satisfacer dos condiciones, no una, sino dos. La autenticidad del signatario, o sea, que haya sido Alicia la que firmó con su llave privada, porque si yo uso la llave pública de
de otra persona no debe de verificar la firma. Y la segunda es la autenticidad del documento. También si yo altero el documento, eso no lo tiene la firma autógrafa, si yo altero el documento voy a obtener picadillos diferentes y la firma no va a verificar. Entonces la firma digital, teóricamente, bien manejada, es más poderosa que la firma autógrafa. No permite que se altere la identidad del signatario, ni tampoco permite que se altere el documento que ha sido firmado. Entonces es bastante más poderosa y eso es lo que principalmente utilizamos en las criptomonedas. Para poder llevar estas ideas conceptuales de ideas a algo concreto, necesitamos matemática. Y para ello necesitamos definir problemas que sean computacionalmente difíciles. No únicamente para los humanos, sino incluso para las computadoras. Y hay poquitos problemas que han resistido el paso del tiempo porque todos han sido eventualmente atacados, pero de los pocos que han sobrevivido hasta ahora está el problema de factorización entera. Este es un problema matemático clásico y de la computación. Dado un entero n igual a p por q, se les pide a uno que encuentre los factores p y q. Un ejemplo de este problema es, por ejemplo, nosotros ahora estamos en el año 2021 y la pregunta es, ¿cuáles son los factores primos de 2021? Y por teorema el teorema fundamental de la aritmética, esa factorización es única, excepto por el orden de los factores. Y entonces la factorización de 2021 les estoy dando a propósito tiempo para que piensen qué dos números multiplicados me dan 2021. Y no es tan sencillo, uno sí tiene que entrenar un poco para poder hacer estas factorizaciones aún de números tan pequeños como el 2021. Y este en particular es un poco truculento porque su factorización es 43 por 47. 43 es un número primo, es también el número de estudiantes lamentablemente desaparecidos de Ayotzinapa. 43, algunos también lo consideran uno de los primos esenciales. Por ejemplo, Sheldon se le considera el primo de Sheldon, y el 47. Entonces, 43 por 47 nos da 2021 y esa es la respuesta para este problema de factorización. Para que a una computadora le resulte igualmente difícil, ese número que le damos de reto, este número n mayúscula, debe tener miles de bits, para que aún para una computadora sea difícil de resolver. Ahora creemos que una computadora puede resolver este problema si n tiene menos de 1024 bits, pero creemos que ninguna computadora, ni ninguna organización puede resolver este problema cuando n tiene arriba de 2048 bits. Hay otro problema que es matemáticamente incluso más, este es incluso similar en complejidad al anteriormente formulado, el problema del logaritmo discreto. Aquí la pregunta que se nos hace, se los digo rápidamente, es ¿cuánto tiene que valer el exponente de 2, tal que 2 elevado a ese exponente me dé 304 módulo 419? Y ese se le llama como el problema del logaritmo discreto, porque ustedes verán que esto es igual al log 2 de 304, pero módulo 419, entonces tiene que ser una respuesta entera. ¿Cuánto tiene que ser este exponente? Y este es un problema difícil, no les voy a pedir que lo imaginen, pero la respuesta es 2 elevado a este exponente, 343, es igual a 304 módulo 419. Este problema se puede hacer aún más complicado si de los enteros lo paso a puntos que habitan en un objeto matemático conocido como curva elíptica. Si yo tengo dos puntos, P y Q, que habitan en una curva elíptica, entonces puedo pensar en una multiplicación escalar, lo voy a presentar en la siguiente lámina. Esta sería una curva elíptica típica, ya vamos a ver la que se ocupa en Bitcoin, y básicamente cualquier punto que habite en esta curva elíptica se le puede sumar consigo mismo, una operación que se llama doblado del punto, o sumar con otro punto, P más Q, y nos produce otro punto R. Esto lo puedo usar para, dado un número K, sumarle a P, el equivalente de sumar P consigo mismo K veces, P más P más P más P más P K veces. Y eso me da otro punto que va a estar en la curva elíptica que se llama KP. Entonces ustedes pueden pensar que el punto P es una llave sin que todavía lo llevemos con el cerrajero, y que cuando lo llevamos con el cerrajero, KP, el nuevo punto producido, ya va a ser la llave, una llave pública, y vamos a ver que este escalar va a ser la llave privada, que está protegida por el problema del logaritmo discreto, pero ahora sobre puntos. De tal manera que si nosotros pensamos que Q es igual a KP, o sea, la llave ya después de haberla llevado con el cerrajero, extraer esta parte de la llave debe ser extremadamente difícil. Y eso es lo que se aprovecha en el caso de Bitcoin. Satoshi
Nakamoto tuvo que ser un profundo conocedor de criptografía, porque utilizó criptografía de curva elíptica. En el 2009 no necesariamente era considerada la más eficiente, también estaba RSA. Él escogió curvas elípticas, y además dentro de las curvas elípticas escogió una muy particular, una curva de Koblitz, que se le llama, que es especialmente eficiente porque tiene lo que en matemáticas se llama un endomorfismo. Entonces, Satoshi Nakamoto estaba probablemente preocupado porque el sistema fuera eficiente, Bitcoin fuera eficiente y las firmas se hicieran lo más rápidamente posibles. Entonces escogió muy bien, escogió curvas elípticas y además escogió una de las curvas elípticas más eficientes que hay, que es esta. Y eso nos indica que Satoshi Nakamoto tenía un conocimiento sofisticado de criptografía. Esta curva que él escogió tiene una seguridad de 2 a la 128 bits, de hecho con una seguridad de 2 a la 90 bits, o sea que para vulnerarla necesitamos que una computadora realice al menos 2 a la 90 pasos. Se considera que 2 a la 90 es suficiente para que un secreto esté protegido por lo menos por un siglo. En el caso de la que se ocupa en Bitcoin, tiene una seguridad de 2 a la 128, entonces a menos que haya tecnología alienígena, no conocemos de ninguna manera, no sabemos que haya alguna forma de romper una curva elíptica con tanta seguridad, y esa es la que se ocupa con Bitcoin. No lo sabemos, al menos con computación clásica, pero vamos a ver que si las computadoras cuánticas algún día son inventadas y vienen a este mundo, entonces sí sabríamos cómo romper esta seguridad. Entonces una llave típica de Bitcoin, la que protege todas esas fortunas a nivel mundial, y quizás entre los que ustedes tengan inversiones en Bitcoins o en criptomonedas, no son más que números de 256 bits que traducidos a dígitos decimales se vuelven unos 78 dígitos decimales, y más o menos así es como luce una llave privada. Entonces estos son los números que si yo fuera capaz de adivinar los números de alguien que tuviera una cuenta millonaria en Bitcoins, este sería mi objeto de deseo, lo que trataría yo como hacker de averiguar. Si lo voy a tratar de adivinar, mis esperanzas son inútiles, no lo voy a lograr jamás. Lo que puedo hacer yo como hacker es utilizar técnicas para romper esas llaves privadas y robarme la llave privada. Si yo logro robarme la llave privada del dueño de una cuenta legítima de Bitcoin, ya ese dueño valió, ahora el nuevo dueño soy yo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa llave privada, yo soy el que puede firmar y no el antiguo dueño. Entonces, en ese sentido, es un poco como si a uno le robaran la cartera llena de billetes en efectivo. Si te lo robaron, tú ya no eres el dueño, el nuevo dueño es el ladrón. Y ya ha pasado mucho en Bitcoin, en criptomonedas, y va a seguir pasando. Entonces, digamos, ese es un poco el contexto de lo que es Bitcoin. Desde el punto de vista computacional, el concepto más importante que tiene Bitcoin se llama blockchain. La bitácora de bloques lo podríamos traducir, blockchain. Y ese es el concepto computacional más memorable que nos dejó Nakamoto, y probablemente también el que va a perdurar. Ahora hay un sinfín de tecnología propuesta alrededor de las blockchains. Ya estamos en la tercera generación, ya tenemos 3 generaciones de blockchain. La de Bitcoin sería la primera generación, luego Ethereum sacó la segunda generación, es lo que es considerada la segunda generación, y ahora estamos en la tercera generación, que sería Ethereum 2.0 o las monedas DeFi, ¿verdad? Unas nuevas monedas que han surgido, como puede ser Cardano o como puede ser Polkadot. Pero bueno, la idea es que esta blockchain me permite realmente tener el concepto del dinero digital. Y lo que concibió Nakamoto es que la blockchain fuera una especie de bitácora en la que se almacenaran de forma ordenada y con marcas de tiempo a través de una forma muy eficiente de árboles de Merkle. Todas las transacciones realizadas desde que se acuñó el bloque Génesis, el primer bloque acuñado por Nakamoto, el 3 de enero del 2009. Entonces, esta es la blockchain, y aquí le voy a decir un comentario que por favor, sobre todo para los que son de computación, no se les olvide. A pesar de lo que sugiere el nombre Bitcoin, coin, ¿verdad? Moneda, bit, una moneda de bit. Bitcoin, uno nunca recibe monedas. Ni el comprador ni el vendedor, como vamos a ver un poco más adelante, nunca reciben monedas. Lo que pasa es que la transacción queda anotada en la blockchain y queda validada por toda la comunidad distribuida, la comunidad Bitcoin, o la de la criptomoneda en la que se esté trabajando. Pero ni el comprador ni el vendedor reciben monedas. Por eso no hay el problema del doble gasto.
Lo único que queda es un registro de que esa transacción se hizo en la que se cambió dinero de una entidad hacia otra entidad, de la entidad compradora a la entidad, de la entidad vendedora a la entidad compradora. Y eso queda guardado en la blockchain. Entonces, en la blockchain se previene el problema del doble gasto y modificaciones en las transacciones ya realizadas. ¿Cómo? Pues porque todo lo que se guarda en la blockchain no son otra cosa más que bloques de transacciones que están, a los cuales se les hace picadillo y se encadenan uno tras otro a partir del bloque génesis. Entonces, si alguien quisiera alterar alguna transacción, tendría que alterar todas las que se han producido desde el 3 de enero del 2009, en el caso de Bitcoin, y además tendría que encontrar el inverso del picadillo, un problema conocido como el problema de la preimagen, que es extremadamente difícil, dado el picadillo resultado, encontrar qué mensaje lo generó. Y eso se considera que es endemoniadamente difícil, y más con unos bloques encadenados. Entonces, en ese sentido, una vez que se almacena una transacción en la blockchain, sacarle de allí, como decían las abuelitas antes, ni Dios Padre lo puede lograr. Cada cliente de la red Bitcoin puede almacenar de forma independiente una copia de la blockchain y puede verificarla independientemente, verificar cada una de sus transacciones. Cuando varios nodos de la red tienen en su blockchain los mismos bloques, porque esta blockchain se está construyendo dinámicamente, en el caso de Bitcoin cada 10 minutos se están agregando nuevos bloques, entonces puede tardar hasta 6 de bloques para que la blockchain entre en consenso, como se le llama. Eso ocurre normalmente a lo más en 6 bloques, pero típicamente el primer bloque ya están en consenso, o sea, ya todo el mundo está de acuerdo de cuál es la nueva blockchain que contiene las últimas transacciones hechas en los últimos 10 minutos. Pero esto, como aquí se almacena todo, pues esto ha creado un problema de tráfico. Por ejemplo, para el 15 de enero del 2021, la bitácora de Bitcoin alcanzó un tamaño de unos 314 gigabytes. Entonces, aunque cuando yo entre a Bitcoin, yo tengo la libertad de bajar esa blockchain para verificar todas las transacciones. Eso se llama el cliente completo. Normalmente no lo hago, sobre todo si lo voy a hacer en un dispositivo móvil. Si estoy interesado en eso, entonces tengo que bajarlo, digamos, en una computadora un poco más poderosa para poder guardar toda esa información. ¿Quién es mi agente? ¿Quién es mi broker, como se dice en inglés? En la jerga de Bitcoin se le llama las carteras, las billeteras, wallets, las cuales permiten generar esos pares de llaves públicas y privadas con los cuales voy a poder yo hacer las transacciones. Me permite crear direcciones de depósito que no son otra cosa más que los picadillos de las llaves públicas. Verifica si se han realizado transacciones hacia las direcciones que administra esa cartera. Crea y firma transacciones desde las direcciones administradas. Comunica a la red Bitcoin si yo he vendido o comprado monedas. Y tenemos billeteras tanto de software como de hardware. Noten ustedes de que todo esto se tiene que hacer de manera transparente para el dueño de la billetera, ¿verdad? Si al dueño de la billetera le fueran a decir que va a hacer todo este tipo de operaciones, pues nunca se podría hacer popular la criptomoneda porque dirían que es demasiado intimidante y demasiado difícil de manejar. Todo esto lo hace de una manera automática. El usuario solo tiene que decir comprar y qué cantidad va a comprar, como vamos a ver más adelante, y la billetera se encarga de todo lo demás, y lo mismo cuando se va a hacer una venta. Hay billeteras de software y de hardware. Las de software, y hay una tercera manera de hacerlo, que es la que menciona aquí Bart, que sería utilizar una casa de cambio. La casa de cambio actúa como un broker. Allí uno hace algo así como cuando ustedes hacen Bancanet. Se crea una cuenta con usuario y contraseña y quizás con un segundo factor de autenticación. Y con eso yo entro a esa casa de cambio y ahí hago transacciones, ahí deposito dinero en efectivo, dinero, digamos, real, fiat, como se llama, fiduciario, como se dice en español, y entonces lo puedo depositar en esa cuenta que he creado en esa casa de cambio, y a partir de ahí la casa de cambio me ofrece un menú de monedas, criptomonedas que yo puedo adquirir con ese dinero que tengo. Cuando ya me aburro de estar haciendo esas transacciones, puedo regresar el dinero en efectivo a mi cuenta bancaria. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es ser completamente independientes y bajar, digamos, una app, pueden pensarlo así, que sería la billetera de software, sería el wallet. Y aquí hay algunos ejemplos de algunas, todas esas son de código abierto. Es una idea interesante porque uno es dueño de sus criptomonedas, no como en el otro caso, en el que nada más tiene un usuario
vaya, uno sí es dueño de esas monedas, pero no del manejo, y aquí uno sí lo puede manejar. Sin embargo, si ustedes no tienen cuidado y colocan en una laptop vieja su wallet y después la tiran o se les arruina, entonces ya pierden toda su fortuna que tengan. En el caso de Bitcoins es muy famoso esto que ha ocurrido una y otra y otra y otra vez. Otra solución, el problema también es que aquí pueden ser hackeados, sobre todo si la computadora se conecta frecuentemente a Internet. Entonces, una tercera solución que es considerada la más segura, en teoría, porque no es hackeable, es comprarse una billetera de hardware, la cual no tiene sistema operativo y en teoría no puede ser hackeado. Aquí quedarían guardadas las llaves privadas y normalmente ustedes la pueden comprar para hacer un manejo más seguro. Bueno, regresando al sistema Bitcoin, un concepto muy importante es cómo se acuñan las monedas. Recuerden que esto de acuñar monedas por lo que dijimos anteriormente, es algo metafórico, porque no hay monedas. El sistema Bitcoin no tiene monedas, lo que tiene es la blockchain. Pero digamos, está la metáfora de que yo cuando hago una compra y una venta se está haciendo un intercambio de monedas. Y las primeras monedas de Bitcoin, ¿y cómo se crean estas monedas de Bitcoin? Bueno, las primeras monedas de Bitcoin fueron creadas por Satoshi Nakamoto el 3 de enero del 2009 en algo que se le llamó el bloque Génesis, mediante una transacción en la que él de sus pantalones, digamos, como inventor del sistema, se otorgó 50 Bitcoins. Esta acción fue realizada a favor de la entidad representada por la llave pública de Nakamoto y no hubo, o sea, hubo alguien que recibió, pero no hubo quién fue la persona que originó los 50 Bitcoins. Es el único bloque que tiene esa característica y por eso es el bloque Génesis. A partir de ahí, todas las transacciones tienen que tener comprador y vendedor. La organización de los bloques generados posteriormente al bloque Génesis y los cálculos para confirmarlos son llevados a cabo por unos personajes que en la jerga se le conoce como los mineros, que es algo intrínseco, digamos, a las criptomonedas. Cuando un minero forma un bloque, lo que hace es que ese bloque contiene las últimas transacciones que han ocurrido, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, en los últimos 10 minutos. Y la primera transacción que coloca el minero es pues su paga. Entonces esta es conocida como la transacción base y es la recompensa que se le va a dar a ese minero por el hecho de estar trabajosamente reuniendo todas las transacciones que se han realizado en el sistema en los últimos 10 minutos. Originalmente se le daba una recompensa de 50 bitcoins, pero por un proceso que se llama halving, eso se ha ido reduciendo y a partir de mayo del año pasado, la recompensa que reciben los mineros es únicamente de 6 bitcoins con 25 centavos. Además de esto, adicionalmente a esto, por cada transacción que colocan en el bloque, los mineros reciben unas pequeñas propinas. Y estas propinas Nakamoto las colocó como un incentivo para que los mineros trataran de colocar tantas transacciones como pudieran y no dejaran las transacciones sin atender. Lo que pasa es de que es un concurso, no nada más hay un minero, sino que hay cientos de miles de mineros que están constantemente compitiendo entre sí. Y el que gane el concurso recibirá la recompensa de 6 bitcoins con 25 centavos en estos momentos. Y así, cuando reciba esa recompensa, se habrán creado 6, virtualmente, ¿verdad? Metafóricamente, 6 bitcoins con 25 centavos. Y así es como se crean nuevas monedas. De tal manera que ahora cada 10 minutos el sistema está generando 6 bitcoins con 25 centavos. Antes, cuando recibían 50 bitcoins los mineros, se generaban cada 10 minutos 50 bitcoins. Entonces, a este ritmo, calculó Nakamoto que íbamos a terminar de acuñar las monedas en el año 2140. Porque cada vez que se registran 210,000 bloques, o sea, cuando han pasado 21,000 minutos, que ocurre cada 4 años, entonces se da este halving en la recompensa. El próximo halving, que va a ser en el 2024, los mineros, en vez de recibir 6 bitcoins con 25 centavos, van a recibir 3 bitcoins con 12 centavos y medio. Y solo dispuso Nakamoto que solo se van a generar 21 millones de bitcoins y vamos entonces a detener este proceso de acuñamiento hasta el año 2140. A partir de allí ya no va a haber recompensa para los mineros y su único incentivo para seguir trabajando será las propinas que reciben de cada una de las transacciones que colocan en los bloques. En el año 2140, entonces,
Eh, Puedo decir abiertamente que ninguno de los que estamos en esta reunión vamos a poder presenciar ese momento, suponiendo que Bitcoin siga funcionando, que nuestra civilización siga funcionando bien. Para esa época ya faltan 120 años, digamos. ¿Cómo entonces funciona el protocolo de compraventa de Bitcoin? Supongan que Alicia quiere comprar un taco al pastor a la taquería de Beto. Beto es el taquero y Alicia es la comensal. Para realizar esta compraventa, tanto Beto como Alicia tienen que tener una wallet, que sería su intermediario en el mundo Bitcoin. Estas billeteras, como hemos visto, pueden generar y administrar direcciones electrónicas y pueden crear parejas de llave pública y privada. Se recomienda que por cada transacción la wallet cree una nueva pareja de llave pública y privada, aunque no necesariamente lo hace, pero es lo más recomendable. Para vender su producto, la billetera de Beto crea una nueva dirección a la que Alicia supuestamente tiene que depositar. Recuerden que esto es metafórico, ¿no? Pero esa es la idea de que Alicia va a depositar a esa dirección. Alicia firma su solicitud de transacción para que quede constancia de que ella voluntariamente está transfiriendo parte de su fortuna en bitcoins con tal de comprarse los tacos al pastor y le indica que está transfiriendo ese dinero a Beto. A partir de ese momento, cualquier minero de la red Bitcoin puede verificar la transacción que hizo Alicia usando la llave pública de esta para ver que ella realmente hizo esa transacción y queda almacenada en la blockchain. Si ustedes lo ven a nivel usuario, cómo funciona, por ejemplo, aquí es una casa de moneda muy conocida mexicana. Básicamente esa casa genera una dirección de este tipo y ustedes dicen, si yo quiero, por ejemplo, recibir dinero a esta dirección que tengo aquí, lo que tienen que hacer es depositarme a esta dirección de Bitcoin y entonces en el wallet, que sería, digamos, aquí la aplicación de Bitso, se coloca el monto en Bitcoins que se van a transferir, digamos, por decir algo, 10 centavitos de Bitcoin, que sería un montón de dinero. Aquí se coloca la dirección que mostré anteriormente, aquí se da un NIP, el de seguridad, y se da enviar. Entonces, ese sería Alicia enviándole al taquero Beto, y el taquero Beto generó esta dirección para que le paguen su dinero. Y así es como se hacen este protocolo, dicho grosso modo, como se produce este protocolo de compraventa de criptomonedas. Esto se puede hacer a muchos diversos niveles. Por ejemplo, estas son unos ATMs que están en la Ciudad de México y cajeros automáticos. Y vean que hay cajeros automáticos de Bitcoin en la que ustedes pueden llegar con su celular y pueden tanto recibir Bitcoins como transferirle Bitcoins a este cajero. No se usan tanto, yo jamás lo usaría, pero es una idea de que Bitcoin puede en algún momento volverse una moneda práctica y con la que uno ande con el celular comprando y vendiendo cosas. En algunos países asiáticos esto ya es una realidad y quizás en México todavía no. Si ustedes están pensando que Bitcoin era es un sistema rebelde contra el sistema establecido y que iba a quitar pues el capitalismo salvaje que vivimos en esta época, están equivocados. Bitcoin es un capitalismo y es un capitalismo extremadamente salvaje. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta tabla piramidal cuántas cuentas tienen cuánto dinero en el mundo Bitcoin. Por ejemplo, el 50% de las cuentas de Bitcoin tienen entre un poquito más de 0 Bitcoins hasta una décima de centavo. Cuentas que tengan menos de un centavo serían el 75% de todas las cuentas de Bitcoin. Al menos de un centavo a 10 centavos es el 15%. De un centavo a un Bitcoin es el 6%, 6.82%. De un Bitcoin a 10 Bitcoins, solamente menos del 2% de las cuentas lo tienen. Más de 10 Bitcoins, solo el 0.4% de las cuentas lo tienen. Más de 100 Bitcoins, solamente el 0.04% tiene más de 100 Bitcoins. Más de 1000 Bitcoins, el 0.01%. Más de 10,000 Bitcoins, solamente hay 99 cuentas. Y más de 100,000 Bitcoins, solo hay una, de Satoshi Nakamoto. Entonces vean ustedes que aquí hay una clara pirámide. Los últimos 2 escalones de la pirámide son consideradas las ballenas. Las ballenas es un concepto muy importante que está en las criptomonedas, que son los dueños del negocio, digamos, virtualmente, ¿no? Porque tienen una cantidad tan enorme del capital total que pueden manipular vendiendo, cuando ellas venden sus monedas o las compran,
se dice metafóricamente, otra metáfora de que las ballenas andan hambrientas siempre de plancton fácil, que son todos los pobres humanos de a pie que han comprado algunos cuantos centavitos de Bitcoin. Entonces, todas las monedas se caracterizan por tener ballenas, pero particularmente Bitcoin es donde las ballenas son más asesinas. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, las direcciones más ricas que tienen al menos $1 millón. Hay 77,000 de esas direcciones, y que tienen 10 millones de dólares o más, solamente hay 5,800 cuentas. Siendo que, por ejemplo, cuentas que tengan $100, hay 12 millones de ellas, ¿verdad? Y esto es al día de hoy, esto está actualizado al día de hoy. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay un capitalismo salvaje. Vale aclarar que la persona en el mundo que tiene más bitcoins es el propio Satoshi Nakamoto. Como creador del sistema se reservó 1 millón de bitcoins. Recuerden que él dispuso que solo hubiera 21 millones de monedas en total. Entonces, en los primeros 10 días él era el único minero, y entonces era el único que recibía las monedas. Y así recaudó 1 millón de bitcoins, es lo que se tiene proyectado que recibió Nakamoto. Otra entidad que tiene muchas bitcoins es el tío Sam, en Estados Unidos, con todo lo que ha incautado. Tiene una cantidad enorme de bitcoins. También el gobierno de Bulgaria. Hay una serie de entidades increíbles. También aquellos hermanos que le disputaron la autoría de Facebook, aquellos hermanos gemelos, si ustedes vieron esa película, también ellos son multimillonarios en bitcoins. Ellos son de las ballenas que conocemos. Y a Nakamoto lo conocemos, pero por seudónimo, porque nunca supimos su verdadera personalidad. Un dato importante y curioso es que se ha estimado por la revista Forbes que 3.7 millones de los 18.6 millones de bitcoins acuñados a la fecha, 3.7 millones, aproximadamente el 20%, están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Pues porque fue personas que adquirieron miles de bitcoins quizás en los años 2010, 2011, 2012, 2013, antes de que despegara realmente el bitcoin, y olvidaron sus carteras en algún disco duro perdido, lo tiraron a la basura, se arruinó, y entonces ahora se estima de que esos no están en circulación y que están perdidos para siempre. De eso habrán oído ustedes muchas noticias. Fíjense que siempre se habla de que las carteras perdidas son de bitcoins y no de otras monedas, porque las otras monedas ya son más recientes y la gente como que tuvo más conciencia, o al menos esa sería mi explicación. En el caso de Bitcoin, a cada rato ocurre gente que es millonaria en Bitcoins, pero que perdió su cartera, y hay casos muy simpáticos que ustedes habrán visto por ahí. Bueno, simpáticos para los que no estamos en sus pantalones. Hay 3.7 millones de Bitcoins perdidos, y a eso súmenle los de Nakamoto, que son 1 millón más, y que Nakamoto no se ha gastado un solo Satoshi. Un Satoshi es una millonésima de un Bitcoin, 10 a la menos 6, y no se ha gastado un solo Satoshi Nakamoto. Entonces hay muchos millones de Bitcoins que están perdidos, de 21 millones totales que se van a crear. No sabemos si Nakamoto en su genialidad previó esa situación o no, probablemente no. Y si no la previó, entonces eso explicaría que el precio del Bitcoin esté tan alto con respecto a las otras monedas. Si ustedes se fijan en el número de monedas que hay, monedas totales en las otras criptomonedas, son muchísimo más grandes que 21 millones. Y entonces esa es una de las explicaciones de por qué Bitcoin es tan desmesuradamente caro con respecto a las otras criptomonedas. Y se va a ir volviendo cada vez más caro, porque pues hay un límite en el número de monedas que se van a crear, a menos de, claro, que el sistema desaparezca, que esperamos que no va a pasar. Aquí les presento una breve línea del tiempo. El 3 de enero del 2009 fue la creación del bloque Génesis. El 5 de octubre la primera casa de cambio. Ustedes daban dólares y recibían bitcoins a razón de cambio de 0.000076. ¿Se imaginan? Uno podía comprar aquí, no sé, 10,000 bitcoins y no pasaba nada, ¿no? De hecho, por ejemplo, los ingenieros que estaban colaborando con Nakamoto vía internet, el 22 de mayo del 2010 tuvieron la puntada de comprarse 2 pizzas. Fue lo primero que se compró con bitcoins, y pagaron 10,000 bitcoins a una pizza Papa John's, perdón por el comercial. Y la persona que lo recibió dijo, sí, yo les acepto los 10,000 bitcoins, pensando jamás de que eso iba a valer la fortuna que después valió. El 11 de julio se lanzó un sistema ya funcional de Bitcoin, la versión 0.3, y ahí ya valía 8 centavos de dólar el Bitcoin.
En diciembre de 2010, Nakamoto desaparece de la escena pública, simplemente se esfuma, le da sus credenciales del sitio en el que se hacía el desarrollo a uno de los ingenieros que él había contratado y desaparece hasta el momento para siempre. No sabemos dónde anda Nakamoto. El 9 de febrero, por primera vez, Bitcoin rompe la barrera, 9 de febrero del 2011, 2 años después de la creación, por primera vez rompe la barrera del dólar. El 18 de noviembre del 2013, 4 años después, rompe la barrera de $1,000. Jackie Assange, por ejemplo, estaba recibiendo una ganancia de 1,000 veces del dinero que lo obligaron a recibir en bitcoins. Pero después, ojo aquí con la línea del tiempo, vean ustedes cómo se dan los años, las travesías en el desierto de Bitcoin, que duran típicamente 3 años. El 2013 valía más de $1,000, pero después cayó. Y no recuperó los $1,000 hasta acá, hasta el 3 de enero del 2017. O sea, de finales del 2013 hasta enero del 2017, Bitcoin anduvo por ahí perdido, con menos de $1,000. Y pasaron muchas cosas ahí. Microsoft apoyó de que se aceptaran pagar sus productos a través de bitcoins. Alguien ahí se anunció como Satoshi Nakamoto. Por ahí apareció un personaje sumamente interesante, creo que tengo una lámina por ahí, el temible pirata Roberts, que dirigía la famosa y tenebrosa página de internet que se llamaba Silk Road, en la que se recibían a cambio de bitcoins todo tipo de intercambio de drogas, de sicarios, de venenos, etcétera. Pasaron muchas de esas cosas, pero ahorita me gustaría hacer hincapié en el hecho de que en 3 años Bitcoin estuvo por debajo de los $1,000, el 3 de enero del 2017. Ese año hubo un despegue tremendo, y el 17 de diciembre del 2017 llegó a valer casi los $20,000. O sea, un año subió 20 veces el Bitcoin, y un máximo histórico que se cayó a las pocas semanas. El 9 de abril del 2018 ya había bajado a $6,800. El 1 de enero del 2019, a menos de $3,000 amaneció ese año el Bitcoin, el 1 de enero del 2019, a la vuelta de la esquina. Entonces vean ustedes de que se cayó de $19,000, casi los $20,000 en diciembre del 2017, al 1 de enero del 2019, o sea, un año después prácticamente, valía menos de $3,000. Aquí hubo un punto de quiebre porque los mineros se llegaron a plantear si realmente era viable el negocio, porque ellos tienen que estar haciendo un concurso del que no he platicado mucho, que es una función picadillo que debe tener una cantidad de ceros, que es la prueba de trabajo estipulada por Nakamoto, y entonces tienen que hacer terapicadillos por segundo, del orden de 30 terabits por segundo. Entonces, eso es una cantidad ingente de energía que se debe gastar todo el tiempo. De hecho, es impresionante la capacidad computacional que tiene toda la comunidad Bitcoin. La comunidad Bitcoin ya puede hacer del orden de 2 a la 70, 2 a la 75 quizás operaciones por año, lo cual es impresionante porque recuerden que yo había dicho que 2 a la 90 era algo que no estaba al alcance de los seres humanos para poder romper un sistema criptográfico, pero 2 a la 75 es sumamente impresionante. Bueno, el 1 de enero del 2019, el 1 de enero del 2020, o sea, hace un año, el Bitcoin valía $7,200. Eso fue precio prepandemia, pero ya estaba desafortunadamente con nosotros el virus. El 8 de marzo hace crisis nuevamente el Bitcoin y otra vez se habla de viabilidad del sistema. Llega a bajar a $3,782 el 8 de marzo del 2020. Aquí todo el mundo apostaba a que era el fin del Bitcoin. Estábamos en plena pandemia, ya con la cuarentena, y entonces se pensaba que no iba a sobrevivir el Bitcoin. Incluso aquí se hicieron algunos memes, porque como sobrevivió el Bitcoin, logró rebotar. Se hacían muchos memes porque se acuerdan que en esa época el petróleo adquirió un valor negativo. México lo vendió a precio negativo. Es decir, no valía 0 pesos, sino que valía menos negativo porque se pagaba para que la gente se lo llevara. A ese nivel llegamos en el primer mes de la cuarentena y se hacía la burla. O sea, la comunidad Bitcoin dijo, es más fácil de que se muera la industria petrolera que nos muramos nosotros, y pues resistió.
Resistió a tal punto que el 3 de enero del 2021, es decir, hace unas 3 semanas, llegó a valer casi los $42,000 y es un nuevo máximo histórico. En este año pasaron muchísimas cosas, pero si la historia es prólogo, como dice la frase clásica, entonces lo que podemos esperar es de que vienen otros 3 años de travesía en el desierto. Así que si de los que me están escuchando, algunos de ustedes tienen inversiones en criptomonedas, aguas, porque es muy probable que estemos, siempre que se ha alcanzado un máximo histórico, históricamente en el Bitcoin, a las pocas semanas se cae el precio. Bueno, voy a hablar un poco más de estas predicciones. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? No lo sabemos de manera oficial. Seguramente la NSA sabe quién es Nakamoto con toda seguridad, y algunas otras personas pueden saberlo. Si ustedes van a la Wikipedia, hay una serie de historias ahí confabulatorias, ¿verdad? Teorías conspiratorias de quién podría ser Nakamoto. Este fue un personaje, un ingeniero que vive retirado, que vive en California, el cual lo presumieron que podría ser Nakamoto. Se llama Dorian Nakamoto. Después él lo negó abiertamente y ahora se cree que fue un error terrible de una revista que se llama Newsweek. Por el contrario, se llama Craig Wright. Él es un empresario australiano muy oscuro que llegó un día a la BBC y dijo: yo soy Nakamoto, y dio ahí unas pruebas no muy creíbles de que él era Nakamoto, pero sí claramente Wright estuvo involucrado con uno de los primeros ingenieros que contrató Nakamoto, los cuales, por cierto, con el tiempo se volvieron oscuros, y uno de esos ingenieros de Nakamoto, que ya murió de cáncer, de acuerdo a la Wikipedia, se considera como uno de los principales sospechosos de quién podría ser Nakamoto. El principal problema para identificarlo es que de ser Nakamoto un solo ser humano, tendría que ser genio como en 3 disciplinas diferentes. Tendría que ser genio en criptografía, tendría que ser genio en finanzas y tendría que ser genio como programador. Todos los ingenieros que crearon las primeras versiones de Bitcoin dicen de que Nakamoto programaba como los dioses. Él ya tenía el sistema completamente funcional y lo que le fue agregando fueron módulos a su gusto, digamos. Él contrató a los ingenieros para ir haciendo ese palacio que se llama ahora Bitcoin y hacerlo a su gusto. Pero él ya había programado el sistema, ya era un sistema funcional, y dicen, yo no he visto el código sinceramente, que es una maravilla de programación. Entonces tendría que ser un excelente programador, tendría que ser un increíble criptógrafo y tendría que ser un increíble financiero, porque la forma en que distribuyó los halvings, estipuló la cantidad de bitcoins que se van a crear, es un genio. Entonces, algunos han dicho que quizás Nakamoto vendrían siendo o de plano una organización, o quizás 3 personajes diferentes, pero si es así, es todavía más difícil guardar el anonimato. Si ya es difícil guardar el anonimato de una sola persona, imagínense si es una organización o si son 3, que ninguno de los 3 hable, que ninguno de los 3 se gaste el dinero, o si es una organización. Entonces hay un misterio allí. Sabemos que hay una persona que sabe al menos una persona que sabemos quién es, que sabe quién es Nakamoto, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Aquí está el Temilio de Pirata Roberts. Por razones de tiempo no voy a hablar mucho. Este joven de 28 años, cuando fue agarrado prisionero en la Biblioteca Pública de San Francisco, era el dueño de Silk Road, en el cual se trasegaron del orden de febrero del 2011 a octubre del 2013, millones de bitcoins se pasaron. Bueno, el personaje que sabemos que sabe quién es Nakamoto es Edward Snowden, pero yo leí con mucha atención su libro que salió publicado hace algunos meses, al principio de la pandemia, quizás hace un año, su autobiografía. Edward Snowden se cuidó mucho de decir nada acerca de Nakamoto, pero él sabe quién es. ¿Por qué? Porque Snowden dice en el libro que creó un programa a petición de sus jefes de la NSA para espiar al que ustedes gustaran y mandaran. Por ejemplo, si querían espiar, voy a mencionar aquí el nombre del doctor Matías Alvarado, entonces se le daba el nombre de ese personaje al programa de Snowden, y Snowden sacaba todo lo que había en la red acerca de ese personaje. Y Snowden lo hizo así, con un sistema del cual él estaba muy orgulloso de haberlo creado. Y entonces y además Snowden dice en su libro que se dedicó a ver qué cosas eran ciertas o no de los mitos que hay conspiratorios. Por ejemplo, que si el hombre llegó a la luna o no. Dice Snowden: yo vi en mi sistema de que sí llegó a la luna, de que no fue una creación, sino que realmente sí llegamos a la luna.
que si hay ovnis, UFOs, como se dice en inglés, Snowden dice que no hay ninguna prueba el gobierno estadounidense no tiene ninguna prueba de que alguna vez se hayan identificado ovnis. Y así está diciendo todas las cosas que él descubrió. Dice cosas hasta chuscas, como por ejemplo que todos los humanos que alguna vez han usado la internet, todos alguna vez han guardado videos o fotografías. Y que todos, según Snowden, alguna vez han visto pornografía. Eso lo podía hacer con su sistema en el cual él era Dios. Se llegó a asustar tanto de eso Snowden que por eso se salió y difundió todo el sistema de espionaje de Edward Snowden. Si están interesados en ese tema, hay una presentación que tengo sobre eso, la agencia que no es quiere ser el Aleph, que está en mi página. Bueno, Snowden con seguridad, él que tanto abogó por el Bitcoin, él que hizo que los servidores en el que guardó toda la información de la NSA los pagó con Bitcoins, con seguridad lo primero que hizo fue utilizar su programa para saber quién era Nakamoto. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues porque dejó el corpus de correos electrónicos y haciendo un análisis estilográfico que le llaman, se deja una huella digital y con eso la NSA, con su enorme base de datos que tiene, puede identificar este fulano fue el que escribió todos estos correos electrónicos a los ingenieros. Entonces, al menos sabríamos quién daba las órdenes a los ingenieros, si es que Nakamoto no es una organización. Snowden lo sabe. Y aquí, por ejemplo, las personas que seguimos a Snowden en Twitter recibimos un choque eléctrico. Vean ustedes, a las 4 de la mañana del 13 de marzo del 2020, inolvidable para muchos de nosotros, en el que Snowden mandó este Twitter y dijo, por primera vez en mucho tiempo, me siento como que voy a volver a comprar bitcoins. Ha caído tanto y esto es debido al pánico y con muy poca razón para que realmente haya caído tanto el Bitcoin. Si recuerdan la línea de tiempo, aquí estaba hablando Snowden cuando el Bitcoin valía menos de $3,500. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me tomé unos días para pensar esto, pero dije, no, si lo dice Snowden, hay que hacerle caso. Cuando le hice caso, ya valía $5,000 el Bitcoin. Ahí con un pequeño experimento por puro, no vayan a creer que por otra cuestión, sino simplemente cuestión experimental y la cuestión de la criptografía. Entonces le hicimos caso a Snowden. ¿Y qué pasó? Pues el 16 de diciembre del 2020, Snowden publicó solamente este nuevo tweet, una palabra, Bitcoin. En este momento ya el Bitcoin había rebasado su máximo histórico, ya valía más de $20,000 y pues del 16 de diciembre al 3 de enero ya valía $42,000. Entonces, las personas que le hicieron caso a Snowden compraron a $3,500 en este día y hubieran podido vender aquí a veintitantos mil dólares y un poquito más adelante a $42,000 con una ganancia fabulosa de dinero. Aquí están las criptomonedas principales. Les decía yo que hay miles de ellas. Por ejemplo, este es el valor de capitalización de las monedas al 15 de enero del 2018. Bitcoin valía $13,600, Ethereum valía $1,300 y aquí una serie de monedas. Vean aquí, en ese momento se habían creado 16,800,000 Bitcoins. Vean ustedes que todas las otras monedas tienen mucho más que 21 millones en su monedas en circulación. La capitalización de mercado se refiere a que si yo multiplico el precio de cada moneda y lo multiplico por el número de monedas que están circulando, ¿cuánto me da eso? Y esta es la capitalización de mercado que, como pueden ver ustedes, está en los cientos de miles de millones de dólares, en billones de dólares, como se dice en inglés, y cientos de miles de millones de dólares. Esto fue el 15 de enero del 2018. Vean cómo se mueve esto. Al 1 de febrero, 15 días después, ya había bajado 10,240 el Bitcoin. Al 25 de abril del 2019 ya había bajado a $5,400 el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, mucha modificación. Y tomado el día de ayer, el 25 de enero, el Bitcoin estaba en $33,190. En ese transcurso de tiempo han aparecido otras monedas. El Ethereum sigue siendo la segunda, la número 2. El creador de Ethereum es un antiguo estudiante de la Universidad de Waterloo. Yo tengo la idea de que me lo presentó un profesor amigo mío que se llama Alfred Meneses, que fue su maestro. Le dio clase de criptografía, tomó la clase de criptografía, salió con honores de esa clase y de ahí abandonó la carrera y se fue a crear Ethereum. Como dice Alfred, el estudiante más exitoso que nunca jamás ha tenido él, el creador de Ethereum. Pero él ha tenido gente muy exitosa, Alfred. Bueno, esa es otra historia. Está esta moneda Tether, que es como dólares digitales, un concepto muy novedoso. Este siempre vale $1 y sirve como moneda comodín y se ha ubicado por su capitalización de mercado en el tercer lugar. Esta moneda es respaldada es una moneda DeFi y es respaldada por Twitter, Polkadot,
se ha ubicado en el 4º lugar. Estaba desde antes, pero subió bastante. Los Ripples están en desgracia, han sido declarados por un juez de Estados Unidos de que ya no es una criptomoneda. Cardanos y bueno, una serie de monedas que no voy a especificar por cuestiones de tiempo. Bueno, ya para terminar, solo algunas láminas más. Les quería decir de que cuando yo di mi primera presentación hace 3 años, yo tuve pronósticos. Y después le fui cambiando el diciembre de qué año. Primero decía que era diciembre del 2018, después le puse diciembre de 2019. No se cumplieron hasta diciembre del 2020. Yo había dicho que la capitalización de Bitcoin iba a alcanzar los $500 millones, ya se cumplió, pero un año después de diciembre de 2019. Ethereum, que iba a alcanzar una capitalización de $300 millones, no se ha cumplido, pero vamos por buen camino de que se cumpla. Que iba a surgir una nueva moneda que iba a desbancar a Ripple, se cumplió. Entonces no me fue tan mal los pronósticos, excepto de que llegaron con un año de retraso. Bueno, lo que yo decía en el abstract es de que hay un peligro que se cierne sobre todo el sistema de criptomonedas, que es la computación cuántica, porque sí conocemos un algoritmo que puede hacer factorización entera y romper el problema del logaritmo discreto tanto en enteros como en puntos, utilizando el algoritmo de Peter Shor, el cual necesita una computadora cuántica para poder ser ejecutado. Entonces, este famoso profesor de IBM lo ideó, digamos, en el pizarrón, el algoritmo, porque no contamos todavía con esas computadoras cuánticas, pero el día que se lleguen a crear, y supuestamente vienen pronto, se va a reducir la seguridad de Bitcoin de miles de millones de años en encontrar una de esas llaves privadas a cientos de horas. Y entonces ahí va a valer la seguridad, va a venir una hecatombe, puede pasarle lo que le pasó a Saint-Exupéry, que haya que el avión caiga en el desierto, y que perezcan la enorme mayoría de monedas. Van a sobrevivir algunas. Ethereum ya se movió a firmas postcuánticas y algunas otras van a sobrevivir. Mis pronósticos ahora en el 2021 para ver cómo me va y que queda anotado en la grabación que seguramente están haciendo de esta presentación. Yo digo que a lo largo de este año Bitcoin, voy a hacer pronósticos que considero que se pueden cumplir, digamos, no difícilmente. No voy a hacer pronósticos espectaculares. Yo digo que Bitcoin va a romper la barrera de $50,000 durante el 2021. Y también que Ethereum se va a consolidar. Aquí es Buchanan, el que fue estudiante de la Universidad de Waterloo. Se consolida el creador de Ethereum. Se consolida como la criptomoneda con más aplicaciones y rompe la barrera de los $2,000. Vean que Ethereum es mucho más sano que Bitcoin. Aquí sí conocemos al dueño, por decir, al creador de la moneda, es Buchanan, y él procura que la moneda siga digamos, un paso regular y que no sea esas cosas tan locas que ocurren con Bitcoin y en el que no sabemos quién es Nakamoto, ¿verdad? Bueno, proyectos de investigación para algo que es importante, sobre todo para los muchachos de computación, estudiantes que me están escuchando. Bueno, el primer proyecto obvio sería utilizar la gran información estadística disponible públicamente para predecir mediante aprendizaje máquina, si es posible Deep Learning, el comportamiento de las principales criptomonedas, si van a bajar, si van a subir. Eso es algo financieramente muy importante. Por ejemplo, vean esta gráfica. Esta es una gráfica de Bitcoin que se hizo en los últimos días hasta el día del domingo. Aquí lo que pueden ver son una serie es una herramienta para crear predicciones. Por ejemplo, este triángulo amarillo que se ve aquí es un triángulo que forma la manera en que crece Bitcoin. Por ejemplo, es como barreras que no le permiten subir, pero cuando va de bajada, como el triángulo, como esta tiene una pendiente hacia abajo, entonces tiende a bajar la moneda. Entonces, si ustedes hacen la extrapolación, lo que diría este triángulo, y si realmente se mueve sobre este triángulo Bitcoin, entonces deberíamos de ver un precio por debajo de los $30,000 en los próximos días de Bitcoin. Esa era la predicción que teníamos el domingo. Sin embargo, hoy lunes amaneció hacia la alza, porque también otra forma de analizar esto es usar lo que le llaman las series de Fibonacci, y en el que se utiliza el punto más alto y el punto más bajo para sacarlo. Aquí está la razón dorada, famosa razón dorada, 618. Y de acuerdo a la razón dorada de este triángulo, supuestamente Bitcoin puede andar por los $36,700 en los próximos días. Todas estas son predicciones. Cuando, por ejemplo, esta línea que ven ustedes en magenta era como el sostén de Bitcoin, que nunca bajaba de ahí. Vean ustedes que aquí se rompió esa resistencia y cuando se rompe normalmente viene la debacle y se cae Bitcoin.
Entonces aquí, por eso se pronosticaba de que podía haber una caída drástica de la moneda. Aquí hay mucho por hacer, mucho por crear, y obviamente aquí hay mucho dinero involucrado porque mucha gente quiere saber qué va a pasar, por ejemplo, en febrero con esta moneda. Este sería un proyecto de investigación. Otro obvio es utilizar la blockchain no para monedas, sino para otros proyectos, particularmente la moneda de Ethereum y Polkadot, entre otras monedas, para hacer contratos en diversas industrias. Por ejemplo, se ha dicho que estas monedas pueden desbancar para siempre la necesidad de usar Uber Eats, la necesidad de usar Airbnb, porque en vez de usar esas compañías para yo, por ejemplo, contratar a un chofer que me lleve a la ciudad de Cuernavaca, directamente el chofer y yo nos entenderíamos haciendo contratos inteligentes utilizando la blockchain de Ethereum. Esto ya se está haciendo sobre todo en ciertas industrias, por ejemplo, en la industria de videojuegos se utiliza mucho la blockchain de Ethereum para pagar los premios que juegan los videogamers, que ganan ellos en sus concursos, se pagan con tokens que están basados en la blockchain de Ethereum. Entonces aquí hay muchísimo por hacer y se supone que eso es lo que va a transformar a nuestra sociedad. Se van a hacer loterías, se van a hacer subastas, por ejemplo, usando estas blockchains. Este es un proyecto interesante que de hecho ahorita estamos de alguna manera investigando con un tesista de doctorado, Jorge Chávez Saab. Estamos tratando de diseñar lo que Dan Boneh, uno de los gurús de criptografía, propuso a la comunidad criptográfica que se realizara, lo que le llamamos una función de retraso verificable. Esto es para la minería, se llama BDF en sus siglas en inglés. Las BDFs deben de tener 3 entidades: un setup que genera y publica los parámetros de dominio de la BDF, un evaluador que resuelve un problema complejo, este sería el minero, no paralelizable en un tiempo mayor o igual a t, y un verificador, esta sería la comunidad que verifica el trabajo del minero, que determina con verdadero o falso si el evaluador cumplió o no con la tarea encomendada. Boneh nos pidió además que el algoritmo, aquí debería ser algoritmo, perdón, se pide además que el algoritmo de verificación sea polinomialmente eficiente, rápidamente, que se pueda efectuar rápidamente. En computación eso sería un algoritmo con tiempo polinomial, mientras que el trabajo del evaluador deberá ser exponencialmente más difícil. Y la tarea es encontrar problemas matemáticos que logren hacer esto, y además en nuestro caso nos hemos propuesto con Jorge hacerlo de tal manera que tenga resistencia postcuántica, que nadie lo ha logrado hacer hasta el momento. Entonces sería muy buen resultado de su doctorado si lo logramos sacar. Este proyecto 2. Proyecto 3, obvio también, oigan, y si nos convertimos en mineros como estos cazadores de esmeraldas de Botero, bueno, pues sí, y uno puede hacer minería en ciertas criptomonedas, especialmente atractivos son estas, Litecoin y Polkadot, pero hay obviamente miles de opciones. Hay que hacerlo con GPUs o de preferencia procesadores multinúcleo como que no dan el ancho, de preferencia hardware personalizado. Entonces, para los hardwareros de acá, que quieran, como se dice la expresión en mi pueblo, salir de pobres, este es un proyecto para dedicarse a hacer minería. Un cuarto proyecto de investigación a los que entre ustedes les gusta escribir, como a mí, inaugurar un género literario novedoso, se me ocurre a mí, que podríamos bautizar como biografía especulativa, sacarle la biografía a Satoshi Nakamoto. ¿Cómo le sacas la biografía a un ser imaginario, bueno, real, pero anónimo, y los personajes alrededor de él, como el temible pirata Roberts? Entonces sería un libro sensacional, les garantizaría que sería un bestseller. Y entonces hacer ese género literario novedoso, biografía especulativa de Satoshi Nakamoto. Proyecto 4. El proyecto 5, los Yin Yang, construir una computadora cuántica capaz de ejecutar el algoritmo de Shor. Bueno, en eso está toda la comunidad de computación a nivel mundial, lamentablemente en México sumamente rezagado. En Latinoamérica solo Brasil está haciendo unos pininos en eso, pero lo principal se está haciendo en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Eso no está al alcance, desafortunadamente, de nuestro contexto mexicano. El Yin, el Yang, crear una criptomoneda que sea resistente al cómputo cuántico. Este es un proyecto interesante y bonito que sí lo podríamos realizar solamente por el gusto de crear esa criptomoneda. Bueno, eso es todo lo que les tenía preparado. Disculpen la tardanza. Mis agradecimientos a la doctora Nareli Cruz Cortés, al maestro en ciencias Adrián Ramírez Cabrera y al doctor Carlos Cruz Cortés por las numerosas e innumerables discusiones hasta altas horas de la noche sobre criptomonedas que hemos sostenido juntos. Ha sido un viaje muy agradable en compañía de ellos. Y también le agradezco al joven Pedro Fernando Grasso Cruz por compartir sus análisis pronósticos de los valores futuros de las criptomonedas. Muchas gracias. Con esto termino. Perdón.
Vale, Importante. Francisco, gracias. Fueron 2 seminarios en uno por el tiempo, pero estuvo sabrosón, buen ritmo, interesante. Espero que nadie se queje y pues abrimos un rato para preguntas, comentarios, etcétera. Así que por favor apúntense quien quiera preguntar. Y como siempre, ¿no? Es decir, en lo que se arrancan a querer preguntar, a ver, bueno, ya aquí surgió alguien que quiere preguntar, es Amílcar Meneses. Adelante, Amílcar. Hola Francisco, gracias por la plática, bastante interesante, bastante ilustrativa. Una duda con toda esta parte de criptomonedas que está, evidentemente, mucha gente la está tomando muy en boga y demás, pero una crítica muy fuerte a la criptomoneda es la cantidad de contaminante que genera, ¿no? La huella ecológica, el footprint que está generando es horrible, ¿no? Entonces, recientemente salió un artículo, ¿no? Donde dice que la cantidad de carbono, de toneladas de carbono que, ¿cómo se llama?, que genera, es el equivalente a lo que utiliza la ciudad de Kansas, ¿no? Kansas City, ¿no? Básicamente a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿no sería adecuado poner entre tus proyectos a futuro, ¿no? Generar una tecnología que realmente baje la parte computacional de esto o disminuya, básicamente, o sea, porque eso a final de cuentas, no sé a qué grado esta barrera Sí, ecológica sea un problema para el desarrollo de las criptomonedas, ¿no? Paco, sí, activa es tu micrófono. completamente, es capitalismo salvaje, ¿no? Totalmente. Ah, perdón. No ¿Me escuchan? ¿Me Ya. escuchan? Sí, sí. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te ¿Sí, escuchamos. sí se me Gracias. escucha? Hola, hola. Sí, sí. Sí. Sí, sí te Ok. escuchamos. Sí, Sí te totalmente de escuchamos. acuerdo. Bitcoin definitivamente es, sí, gracias. Bitcoin es la empresa humana más antiecológica que se haya inventado jamás. Entonces, efectivamente es tremenda la cantidad de energía que se gasta a lo tonto haciendo terapicadillos por segundo. Hay muchas propuestas para cambiar eso. Ahora, en vez de llamarle, a eso le llaman prueba de trabajo, ahora hablan de una prueba de participación. Entonces, un poco lo de las BDFs que mencionaba yo en uno de los proyectos va en ese sentido, en establecer otras formas de probar, de hacer que un minero gane. También se han propuesto cosas que sean útiles, o sea, dicen, bueno, si un minero de todas maneras va a estar gastando tanta energía, ¿por qué no le proponemos problemas difíciles pero reales, como por ejemplo clasificación de imágenes o resolución de problemas astronómicos, se ha llegado a decir? Y así por lo menos aprovechamos esa energía para resolver problemas reales y difíciles. Entonces, quizás lo más cercano a lo que estabas diciendo sería ese proyecto de las BDFs y cambiar ese concepto de prueba de trabajo por algo más, como ese, por ejemplo, de prueba de participación, que es hacia lo que van las nuevas generaciones de la blockchain. Vale, mira, Paco, Esa un sería poquito rápido, pregunta Adrián mi Ramírez respuesta. Cabrera, ¿cuáles son las condiciones que se deberán cumplir para que un bloque de Bitcoin sea confirmado, en primer lugar? Y luego, si estuvieras en los comités de Nobel de Economía y Turing, ¿se los otorgarías a Nakamoto, a Satoshi Nakamoto? No te No, escuchamos. es una pregunta muy divertida. Ya te escuchamos otra vez. ¿Me escuchan ahora? Sí, 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 Yo sí. creo que está fallando. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Sí se ¿Ahora sí? escucha, nada más que tiene como un retardo, entonces, pero sí puedes hablar. ¿No me escuchan? Ah, ok. Sí se escucha, nada más que tiene como un retardo, entonces, pero sí puedes hablar. Ajá. Sí, si yo estuviera en ese comité del premio Nobel, definitivamente no se lo daría a Nakamoto porque no sabemos quién es. Eh, Como les decía yo, probablemente no sea una persona, sino una entidad y, y el problema es su anonimato. No sabemos realmente quién es. Es un misterio y sería la única pregunta que yo le haría a Snowden si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con él. Oye, ¿quién es Nakamoto, no? ¿Y por qué no lo pusiste en tu libro?
Bueno, eso con respecto a esa segunda parte de la pregunta. La primera parte que decía Adrián, ¿qué se necesita para que se confirme un bloque de Bitcoin? Eso es muy importante. Ahí se almacenan las transacciones que han ocurrido en los últimos 10 minutos. Cada minero conforma todas esas transacciones, coloca en la primera su pago que va a recibir en caso de que gane el concurso, y entonces empiezan a sacarle un picadillo a ese bloque, y se hace una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y se va a hacer en promedio unas 2 a la 40 veces hasta que se obtenga un picadillo que empiece con puros ceros, que esa es la prueba de trabajo con la que se trabaja en Bitcoin. Y el primer minero que logre hacer eso, a él se le dan en este momento los 6 Bitcoins con 25 centavos de recompensa. Una vez de que ese bloque se sube a la blockchain, todos los mineros están en la obligación de checar cada una de las transacciones. Lo hacen porque están interesados en ellos quisieran de que el bloque tuviera errores, porque de tenerlos, entonces ellos podrían ser candidatos a ser los ganadores de esa recompensa. Entonces, entre todos los mineros lo validan, y lo que se hace es que a partir de ese bloque se van generando otros más, y lo demostró Nakamoto en su artículo, de que cuando se hayan concatenado 6 bloques más adelante del bloque del que estamos hablando en este momento, ya la red de Bitcoin llega a un consenso, y todos los mineros dicen de acuerdo, aceptamos que ese bloque es verdadero, y ya queda metido en la blockchain, y ya no lo vamos a sacar de ahí. Y ahí ya queda grabado para siempre en la blockchain. Entonces, todo ese proceso hay que seguirlo. Es difícil describirlo así en palabras, pero si ustedes van a ver un artículo que tengo de divulgación en la revista C al cuadrado, ahí pongo un poco con ecuaciones cómo se logra esto que acabo de tratar de describir con palabras. Gracias, Francisco. Mira, hay comentarios en el chat de Miguel León, que dice linda plática, de José Fidel Urquiza, excelente plática, y de Carla Jocelyn Campos, también dice muy interesante la plática. Sandra Díaz agradece la plática y a todos los que la hacen posible. Entonces, no sé si hay ya alguien más que quiera hacer preguntas o comentarios. En lo que surge, yo te pregunto, Francisco, efectivamente, digamos, es anticológico por la longitud del blockchain. Y entiendo yo que, digo, lo primero que a uno se le ocurre es que hubiera una suerte de algoritmos de compactación del tal blockchain. Pero yo no sé si esto sea viable o si eso sea contra natura con la definición, uso y diseño del blockchain. ¿Tú qué piensas a ese respecto? No te estoy oyendo, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Sí, son 2 problemas separados, efectivamente, el tamaño de la blockchain y estos cálculos de picadillos. A ver si hay retraso. Esperando que sea el retraso. Sí, adelante, Francisco, es solo el retraso. Hola, hola. Ajá. Sí, entonces, sí, de la blockchain. Son 2 problemas separados, efectivamente, Matías. Uno es el tamaño de la blockchain, que es desmesurado, y también el cálculo de los picadillos al que se refería Amílcar. En cuanto al tamaño de la blockchain, en el caso de Bitcoin es poco lo que se puede hacer, porque todo lo dejó tan estipulado Nakamoto que se considera que cualquier cambio sería romper con lo que él diseñó. Sin embargo, se hicieron bloques más grandes, procurando de esa manera que hubiera una mayor eficiencia en el almacenamiento de los bloques. Y la otra solución es las otras monedas, porque recordemos que la blockchain de Bitcoin es la primera generación. En la segunda generación de Ethereum, por ejemplo, no se espera 1 o 10 minutos, sino que es mucho menos tiempo, minutos, y ahora con Ethereum 2.0 va a ser segundos para que se produzcan nuevos bloques, y esa blockchain sí ya fue diseñada con más cuidado, atendiendo su crecimiento, de que no creciera de una manera tan loca. Entonces esas serían las soluciones, pasarse a las siguientes generaciones de la blockchain. En el caso de Bitcoin, es relativamente poco lo que se puede hacer para evitar ese problema, sin desvirtuar el diseño original de Nakamoto.
De acuerdo, gracias Francisco. Cuauhtémoc Mancillas, él tiene levantada la mano. Adelante, Cuauhtémoc. Adelante, Cuauhtémoc, si puedes activar tu micro. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te ¿Sí? escuchamos. Okay. Sí, Gracias, Francisco, la plática muy interesante. Tengo dos preguntas, una va del lado un tanto de cuestión económica y otra más de criptografía, ¿no? La primera sería que un problema que tiene siempre la parte esta capitalista es que muchas veces la riqueza no es riqueza como tal, ¿no? Entonces, viendo la capitalización de Bitcoin, ¿realmente existe esa riqueza como para que Nakamoto un día diga, bueno, yo quiero que me den mis Bitcoins, ¿no? Lo quiero en dinero. Porque he visto que muchos de los poseedores de Bitcoin tienen ese problema, ¿no? Las casas de cambio te dicen, bueno, solo puedes sacar cierto dinero cada cierto tiempo, ¿no? Diario solo puedes sacar este dinero. Entonces, pasa mucho eso, ¿no? Por ejemplo, el valor de Facebook, de Google, pues generalmente es un tanto artificial, ¿no? Y puede ser que todos los millonarios en Bitcoin, pues, sean unos millonarios virtuales, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque ¿en qué momento podrían ellos recuperar ese dinero, ¿no? Como primera pregunta, la segunda pregunta nada más, lo que veo de Bitcoin es que utiliza algoritmos muy, muy clásicos, ¿no? Ya, digamos algoritmos clásicos de criptografía, ¿no? Y la parte de Ethereum, bueno, que en ese caso, ¿a qué función hash se movieron? Y las firmas, si son postcuánticas, ¿qué algoritmo? Respecto a sacar el dinero, quizás ese problema podría presentarse para las ballenas, que son poseedoras de unas cantidades enormes, unas fortunas enormes. Para los ciudadanos de a pie no hay ese problema. Tú puedes sacar y meter dinero con relativa facilidad y pues lo sacas y sí obtienes ganancias reales, digamos, en el sentido de que obtienes dinero. Nosotros, por ejemplo, de manera personal, unos amigos universitarios hicimos una vaquita y después dijeron, bueno, ya me retiro, se retiraron con sus ganancias sin ningún problema. Entonces, a nivel ciudadano de pie se puede. A nivel ballenas, eso produce unas olas inmensas, en el sentido de que si las ballenas deciden vender una cantidad muy grande de bitcoins, el precio obviamente baja, y baja drásticamente. Entonces, eso ha creado mucha especulación en el mercado y es un problema que se está dando bastante fuerte. Con respecto al valor que tiene el Bitcoin, pues quizás la metáfora más bonita para mi gusto es pensar que el Bitcoin es el oro del siglo XXI. También el oro pasaría eso que tú dices, Cuauhtémoc, ¿por qué el oro vale tanto si solo es un pedazo de metal? Y sin embargo eso es así, eso ha sido a través de los siglos. Siempre el oro ha valido tanto dinero y cada vez vale más. Entonces lo comparan al Bitcoin con eso, con el oro digital. Es una metáfora que se hace para explicar por qué el Bitcoin vale tanto. Pero hay mucha polémica en ese aspecto, especialmente porque dicen que si de todo esto algo va a servir, ese sería Ethereum. ¿Y por qué entonces Bitcoin vale tanto dinero? O sea que es desproporcionada su valor. Pero pues las cosas son como son y el mercado realmente sigue, el mercado de las criptomonedas sigue los vaivenes que da Bitcoin. Eso sería con respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda, Ethereum lo que está usando es SHA-3 para Ethereum 2.0 y para moverse a la criptografía postcuántica, hasta donde yo entiendo, todavía no está funcional. Está contemplado en Ethereum 2.0, pero Ethereum 2.0 arrancó la primera semana de diciembre del año pasado, o sea, hace poco más de un mes, y va a durar 2 años el proyecto. Entonces, no te podría contestar exactamente qué tienen planificado para contrarrestar la parte postcuántica. Yo creo que todavía no está al 100% decidido.
Gracias, Francisco. A reserva de revisarlo, ¿verdad? Pero sería esa mi respuesta. Gracias, Gracias por Francisco. los comentarios. A mí me gustaría comentar que efectivamente es un asunto, como bien dijiste, de gente que sabe criptografía, de gente que sabe finanzas y de gente que sabe programar. O sea, geniales. Yo me enteré de esto precisamente de boca de un financiero hace ya un par de años, un buen financiero que me hizo una descripción bastante cercana y detallada, muy, muy parecida a la que tú ahora nos contaste de una manera apoyado en láminas. Efectivamente, un financiero me contaba estas cosas. Ahora, en este caso, entiendo que las criptomonedas surgen como una pretensión de ser autónomos, independientes a las regulaciones de los bancos centrales y a los vicios que de ellas se heredaban. Entonces, en Ethereum, digamos, es alguien que procura ser, tú lo dijiste hace rato, sano, es decir, de estar como estandarizado, que se tenga identificado quién es el organizador inicial de la moneda, que se puedan hacer operaciones comerciales eh, con un nivel de transparencia razonable, etcétera, contrastado con estas partes obscuras que tú llamabas de Bitcoin. La pregunta aquí es, quizá no tanto de computación, sino más bien este tipo de, ¿qué tanto Ethereum es ya regulable entonces por los bancos centrales? Y en ese sentido, ya, digamos, es como una moneda híbrida, ¿no? Que sigue el blockchain de segunda generación, pero ya no es como una especie de anarquía con respecto a la regulación de los bancos centrales. Esa sería una pregunta. Y luego me gustaría hacer otra si es que hubiera tiempo. Sí, esa es mi pregunta. Sí, gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Muy interesante, Matías. Mira, lo que se ha hecho en el caso de Ethereum es, bueno, no es la idea de asociarse con los bancos, sino que mantener la independencia como criptomoneda que es. Sin embargo, muchas de las aplicaciones que se están haciendo se cuelgan de la blockchain de Ethereum y entonces sí están reguladas. Hay consorcios, por ejemplo, de compañías farmacéuticas que lanzan unos tokens, los cuales están basados en la blockchain de Ethereum. Entonces, ahí quizás podría estar la parte híbrida. Donde sí se da tal cual, como lo acabas de describir tú, la parte híbrida, sería, por ejemplo, en esfuerzos como el que se está haciendo en China ahora, en el que se habla de que ellos quieren sacar su yuan digital. Y ahí sí, o sea, incluso con el aparato del Estado, ¿y qué Estado, no? El Estado chino, piensan sacar de la jugada al yuan tradicional, ya no hacer un yuan de papel, sino que ahora tener un yuan digital. Y eso es una criptomoneda o es otra cosa, parece más bien algo híbrido. Y eso yo creo que va en el sentido de lo que tú estás hablando, no nada más asociado con los bancos, sino con el propio gobierno. Y también ha habido gobiernos que han lanzado iniciativas para crear sus criptomonedas. Quizás tú recuerdes, Matías, de que hace algunos años lo hicieron en Venezuela, que decían que no querían que les pagaran su petróleo con dólares, sino que cada barril iba a valer un petro. Iban a sacar esa moneda, pero Venezuela es un caos. Al menos en ese aspecto nunca funcionó ese proyecto, pero sí ha habido algunos gobiernos que ya están abrazando la idea de que si no puedes destruir al enemigo, como se vio en alguna vez estas criptomonedas, entonces únetele, ¿verdad? Sí hay algunos bancos, Banco Santander, por ejemplo, está metido detrás de varias monedas. Otro fenómeno interesante que se está dando es que las grandes compañías informáticas están sacando sus propias monedas. Twitter está detrás de Polkadot, que Polkadot es la número 3 a nivel de capitalización de mercado. Y Facebook ha anunciado desde hace ya bastante rato Libra. Y la idea de ellos es que las transacciones de sus productos se hagan con estas criptomonedas que ellos están creando. Entonces hay un sistema muy dinámico metido aquí. También un comentario que hacía Cuauhtémoc que se me quedó en el tintero, en la parte de la criptografía ya no tan estándar, hay unas ideas muy interesantes que se están haciendo con criptomonedas completamente anónimas, en las cuales se quiere que haya
demostrable matemáticamente de que no se pueden saber quiénes están haciendo las transacciones, porque Bitcoin no es anónimo, sino que es seudónimo, ¿verdad? O sea, no sabemos quiénes son los que están detrás de las cuentas, a menos que ellos lo divulguen, pero sí tenemos su seudónimo, que son estas direcciones electrónicas. Pero bueno, ya me desvié un poco de la pregunta que me hacías y el comentario que me hacías, Matías. Gracias. Gracias, Francisco. Mira, quiere preguntar Guillermo Monroy. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento por la didáctica y por la presentación, realmente muy ilustrativo. Y solo quisiera preguntar, digamos, según entiendo, el sistema económico mundial siempre está respaldado, primero por el valor de las monedas en oro y ahora por el poder militar de Estados Unidos, ¿no? O sea, su moneda se basa en ese poder que tiene y todo el sistema económico mundial está basado en el dólar. Digamos, en relación a eso, ¿qué respaldaría a las criptomonedas? Al haber simplemente un mapeo, pero realmente no son sistemas que estén, digamos, interconectados fuertemente. Esa sería mi pregunta. Gracias. Yeah. Sí, bueno, gracias, Guillermo, por tus comentarios amables. Pues muy buena pregunta. Una pregunta que creo que quedaría mejor para un financiero, un economista, que para mí contestarla. Pero yo coincido con varias de tus apreciaciones que dijiste. El dólar es considerado uno de los máximos, como se dice en inglés, assets, ¿verdad? Una de las máximas propiedades que tiene Estados Unidos para hacer una hegemonía a nivel mundial. O sea, sin el dólar, ellos estarían, no tendrían el poder que tienen. Y por eso no se vio con muy buenos ojos este desarrollo de las criptomonedas. En particular, Trump fue muy crítico y dijo que si en su mano estaba, él iba a tratar de arruinar a Bitcoin lo más pronto que se pudiera. Nunca le gustó la idea a ese señor de las criptomonedas. Ese sería, digamos, entonces, de acuerdo, para el sistema establecido es un problema estas criptomonedas y para los otros gobiernos también, porque si un día estas monedas la pegan como dinero, imagínate un mundo en el que ya no hubiera euros, ni dólares, ni pesos, sino que todas tus transacciones las hicieras con Bitcoins y con Ethereum y las otras monedas. Eso es parte de lo que se considera la soberanía nacional, ¿no? Estas monedas no las acuña nadie, no hay una organización. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, Nakamoto desapareció. Y entonces es algo inédito. A nivel civilización nunca nos había ocurrido algo así. Algo inédito que ya lleva 11 años en el camino y que aparentemente llegó para quedarse, que sería el título de mi presentación, que ya no lo dije. ¿Hasta dónde va a llegar el viaje? Pues parece ser de que mucho más lejos de nuestros viajes como individuos, Bitcoin y las otras monedas parece que llegaron para quedarse. ¿Qué les da su valor? En estos momentos, tal cual es la oferta y la demanda. O sea, hay mucha gente interesada en comprar Bitcoin, sube de precio. Hay mucha gente que lo quiere vender, baja de precio. Y se rige por ese valor del mercado y como tal está sujeto a unas variaciones muy, muy altas, más con las presencias de las famosas ballenas. Eso es lo que hay y nada más. Lo demás son un mar de bits, ¿no? Entonces es un concepto metafórico, si te fijas, son como niveles de abstracción en lo que es dinero, porque, y eso pues lo tendría que decir un economista, ¿no? Pero como empezó, de hecho la frase famosa de Marx, ¿no? El valor de un bien está dado por la cantidad de trabajo en producirlo. Lo dice en mejores palabras que lo que yo te lo estoy diciendo ahora, pero por ejemplo, una llanta vale lo que vale por el trabajo que costó hacerla. Ese es el concepto clásico, digamos, de Marx, de cuánto vale un bien. En este caso, ¿cuánto costó hacer un Bitcoin, ¿no? Es otro paradigma. Yo digo que rompe paradigmas esta situación de las criptomonedas. Y mi respuesta corta sería, bueno, pues el valor se rige por la oferta y la demanda.
por ejemplo, en el momento de más crisis, el primer mes de la cuarentena, cuando parecía que Bitcoin era bye-bye, lo que lo sostuvo, dicen los analistas, fue que los que tenían dinero en Bitcoins no vendieron. O sea, no entraron en pánico total de decir, o vendo aunque sea a $3,000 o pierdo toda mi fortuna, sino que dijeron, no, me aguanto. Yo pienso que esta crisis va a pasar. Y pasó. Entonces, son esas cosas las que son como puntos de inflexión, ¿no? para que la moneda haya rebotado. Ahora ya se está creando una masa crítica en la que difícilmente, ya incluso las ballenas ya no tienen tanto poder de fluctuar el mercado debido al volumen tan intenso de transacciones que se hacen diariamente. Así que cada vez más se ve un sistema que llegó para quedarse a plazo largo, no a corto plazo, sino para inversiones a plazo largo. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, mucha gente le está apostando a que en algún momento va a valer $100,000. Que si tú simplemente te olvidas de las fluctuaciones y compras Bitcoins y te olvidas de ese dinero, si lo puedes hacer, en algún momento esa inversión va a redituarte porque el Bitcoin va a llegar a tener un precio de $100,000. Si eso fuese así, entonces se ha especulado de que Nakamoto podría convertirse en el hombre más rico que jamás haya pisado la faz de la Tierra, porque sabemos que él tiene 1,000,000 de Bitcoins y que no se gasta nada. Entonces, ahora Bezos tiene que $200,000 millones. Si eso llega a valer el Bitcoin puede llegar a valer eso de aquí a unos 10 años, 20 años. Hablan mucho de 2030, hasta ahí llega la ventana de pronóstico. Pero también ya me extendí con respecto a tu pregunta original. Gracias por la pregunta, Guillermo. Francisco, pues muchas gracias de nuevo por esta sabrosa y larga exposición, y también a los participantes. Voy a compartir pantalla para que veas el reconocimiento que ahora ya podemos decir. En las sesiones anteriores me había despistado de poderlo hacer. A ver, no sé si alcanzas tú a ver tu reconocimiento. Ahí falta mi firma. La pondré, por supuesto, y te lo haremos llegar con mucho gusto. Sí ves, ¿verdad? El reconocimiento. ¿No? Uy, bueno, pues bueno, lo leo. No, Dice no, que solo veo M. Ahora creo que sí. Ahora creo que, no sé. sí, Sí, sí lo ya lo veo, ves. ya lo veo, sí. Vale, muy bien. Lo que pasa es que no sé sí estoy compartiendo mi pantalla. Bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues como las fluctuaciones de Bitcoin, en 3 años seguramente volveremos a tener un seminario tuyo, si no es que las fluctuaciones se aceleran. Muy bien, bueno, pues gracias y bueno, gusto en ver a todos nosotros. Llegamos a 47 participantes, es muy bueno. Bueno, pues gracias y hasta la próxima, al próximo sesión de seminario. ¿Sí? Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Sí. Hasta luego. Hola, Hola. Brisbane. Pues dime dónde puedo yo imprimir la lista de participantes, esto que tú Te solías hacer. mandé por WhatsApp la imagen. A ver, A ver si la puedes ver. a ver. De acuerdo, Déjame, entonces, voy a ¿dónde está? cancelar el recording. Espérame, para allá.